bienvenidos a todos a este nuevo episodio de La Bandera, con este especial llamado En Sintonía con México, junto a sus servidores Jair Monroy y Arias Turbina. Este episodio es algo especial, ya que he trabajado con colaboración del Salón de Tercer Semestre del Colegio San Ángel de Coatzacoalcos, donde los estudiantes nos van a explicar las etapas que se vivieron antes y después de la independencia de México. Bloque 1 empezaremos hablando sobre el inicio de este movimiento. Recordemos que la independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821, al liberar a México, anterior conocido como la Nueva España, del dominio español. La madrugada del 16 de septiembre, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas contra el dominio de los españoles. Este acto es conocido como el Grito de Dolores. A continuación, la alumna Citlali Hernández nos platicará sobre los antecedentes del Grito de Independencia. Hablando sobre el Grito de Independencia, todo esto se inició gracias a Josefa, que se integró desde el inicio al movimiento independentista, donde alcanzó rápidamente un nivel de organización que se consolidó en un plan para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810. Pero el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado que informó a las autoridades y al virrey sobre una conspiración en Querétaro. Esta corregidora pasó a ser a la historia quien ella avisó a los caudillos que había sido descubierto con los golpes de su tacón. Este aviso de la corregidora, o sea Josefa, sobre la traición fue lo que incitó a Miguel Hidalgo a convocar al pueblo para levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha que se ha asignado como inicio de la guerra por la independencia de México. Y ahí donde empezamos ya lo de la independencia, donde Hidalgo y los otros líderes de la conjura decidieron iniciar el levantamiento contra las autoridades novohispanas. Se dirigieron a la parroquia del pueblo donde se tocó la campana ubicada en la Torre Oriente. La mayoría de los habitantes del pueblo se encontraban en las cercanías. Era la fiesta patronal de la Virgen de Dolores. Pensando que se trataba de una emergencia, despertaron y se reunieron en el atrio. Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenga en la que convocó a alzarse en armas contra las autoridades españolas, dado que habían abdicado a favor de los franceses, que concluyó con una serie de consignas en favor de devolver el trono a Fernando VII. Luego, en la toma de Granaditas, el primer encontronazo violento entre los insurgentes al mando de Miguel Hidalgo y Costilla y los realistas bajo órdenes del intendente José Antonio Riaño. Esto sucedió el 28 de septiembre de 1810 y el año siguiente fueron colocadas en los ángulos superiores del edificio 4 escarpias que se sostuvieron las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, caudillos de la independencia, como castigo de sus intenciones por su libertad. En el lapso de la independencia existieron batallas que fueron de suma importancia en este movimiento. La alumna Carola Guadalupe nos explicará un poco más acerca de estas. Principales batallas hasta el término de la primera etapa. Después de la toma de la Alhóndiga de Granadinas, tenemos 4 batallas importantes, y les diremos todas las características. La batalla de Puerto de Carroza, que es en la etapa de iniciación, fue el 6 de octubre de 1810 al 9 de octubre de 1810. Fue un periodo corto de 2 días en el puerto de Carroza, Guanajuato, y la victoria fue para los realistas. Tenemos la segunda batalla, que es una de las más importantes, es la toma de Valladolid, el 17 de octubre de 1810, en Morelia, Michoacán. Esta victoria fue para los insurgentes. Tenemos la tercera batalla, que también es una de las más importantes, es la batalla del Monte de las Cruces, que fue del 30 de octubre de 1810, en el lugar de Ocoyacac, Estado de México. La victoria fue para los insurgentes. La cuarta batalla, que son de las principales, tenemos la batalla de Aculco, que fue el 7 de noviembre de 1810, en Aculco, Estado de México, y la victoria también fue para los insurgentes.
Y como ya les había mencionado, esas fueron las 4 batallas más importantes. Ahora les voy a mencionar otras batallas que tuvieron lugar en la etapa de iniciación, pero todas estas batallas son con victoria de los insurgentes. Y son Toma de Guadalajara, Batalla de Real del Rosario, Batalla de Tres Palos, Batalla de Agua Nueva, Batalla del Puerto del Carnero. Y eso es todo. Gracias. Y como ya A les continuación nos iremos a un corte comercial. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán en la pantalla. ¿Qué tal te está pareciendo su especial, Fíjate que está súper interesante, Adi. Gracias a los chicos del tercer semestre estoy aprendiendo más a fondo de la historia de la independencia de mi país. Estoy en sintonía contigo. Y ¿sabes qué? Esta parte del podcast me está interesando mucho, ya que vamos a hablar sobre una de mis partes favoritas de la independencia, que es cuando fue la nueva fase del proceso independentista. Esta fue la que duró a partir de 1811 y se extendió hasta 1815. Esta se destaca por alcanzar una mayor masividad, organización y estrategia, además de la definición respecto a los objetivos que se buscaban junto al surgimiento de los líderes insurgentes. Este se mantiene en la lucha del territorio novohispano y es conocido como organización. A continuación, el alumno José Luis Cesani nos explicará mejor sobre la primera etapa de este bloque. La primera etapa de la independización de México fue un periodo de gran insatisfacción en general, que fue causado por causas internas como la corrupción administrativa, el maltrato a los indígenas, las castas, el trato hacia los negros y diversas restricciones culturales impuestas por la corona española. Las ideas y nuevas formas de ver que trajo consigo hechos como la Revolución Francesa, la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América y la invasión de Francia a España tuvieron como resultado pues la extensión de una ideología liberal que pues poco a poco fue llegando a México y al final fue una causa externa que encendió los ánimos independentistas en México. Bueno, las características de esta etapa, pues la primera se podría decir que es que comenzó en septiembre del año de 1810 y terminó en julio de 1811 con una duración de 7 meses. Se cree que casi 50,000 hombres hacían parte de este primer intento revolucionario liderado, entre otros, por el sacerdotista católico Miguel Hidalgo. Fue un periodo caracterizado por la expresión de diversas propuestas que no tenían aún una organización muy sólida ni un rumbo. Los principales personajes de esta etapa fueron Miguel Hidalgo, José Ortiz, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Y se preguntarán, ¿qué era lo que pasaba con México? Pues sobre todo la situación que se tenía entre los miembros de la independencia del comité que estaba organizando esto. Pues era que antes de diseñar una guerra militar se discutía sobre todo si se quería mantener una relación con la monarquía española o si por el contrario se deseaba completamente la separación, ya que pues tenían que saber cómo iban a gobernar, tenían que saber si antes de hacer una revolución o hacer esta guerra militar querían mantener a la monarquía española al poder o si tenían algo que se pudiera ofrecer para su beneficio. De los personajes que pues obviamente deseaban directamente sacar a la monarquía española era Miguel Hidalgo, uno de los principales. Los primeros brotes revolucionarios se dieron en zonas rurales y de gran potencial económico como la región del Bajío, la región indígena del norte de Michoacán y Guadalajara. También la etapa de iniciación de la independencia de México duró tan solo 7 meses y terminó con el fusilamiento de los principales líderes, entre ellos el padre Hidalgo, y la subordinación o entrega de varios subversivos a quienes la corona española indultó. Próximamente, los alumnos Luis Vázquez y Jesús Orozco, en compañía de la alumna Kieni Mateos, nos van a explicar acerca de la segunda campaña militar de Morelos, dando fin a este bloque. La segunda campaña militar de José María Morelos. Esta dio inicio en noviembre de 1811 y al final de la misma
fue en mayo de 1812. Después de una reestructuración en el mando, se dio comienzo a la segunda campaña militar. Como ya antes dicho, empezó en noviembre de 1811 y duró hasta mayo del año siguiente. Morelos decidió dividir sus tropas, formando tres fuerzas diferentes para intentar alcanzar varios objetivos al mismo tiempo. Una de las fuerzas debía marchar para intentar tomar Oaxaca, otra tenía órdenes de conquistar Taxco, y la tercera, al mando del mismísimo Morelos, se dirigió hacia el norte. Esta última logró entrar a Izúcar, que se rindió sin combatir. El siguiente fue llegar a Cuautla, tomando varias otras localidades durante el camino. El movimiento que entonces efectuó Morelos se ha convertido en uno de los más discutidos por los historiadores, ya que lo lógico hubiera sido ir a Puebla y prepararse desde allí el asalto a Ciudad de México, pero en lugar de eso mandó a marchar hacia Taxco para reunirse con las tropas que habían logrado el objetivo de conquistarla. Ahora a continuación vamos a decir a las cabezas y a las personas más importantes de esta segunda etapa. José María Morelos y Pavón, que antes había sido el cura de Cuarácuaro. Ignacio López Rayón, que en Guadalajara colaboró con el periódico El Despertador Americano. Hermenegildo, Juan y José Galeano, que fueron tres hermanos caudillos importantes por ser de gran influencia, con muchas tierras, conocimientos y mucha popularidad. Nicolás Bravo, que en 1811 se unió a las fuerzas de Hermenegildo, Galeana y participó con Morelos en el sitio de Cuautla, donde se destacó por su gran valor. Francisco París, que fue mandado por el virrey Venegas para derrotar a Morelos, pero que él fue derrotado por el ejército insurgente en Tres Palos. Rosendo Porlier, Mariano Matamoros, nombrado mariscal por Morelos, y por último Félix Fernández. Al término de la primera campaña, Morelos recibió una invitación por parte de Ignacio López Rayón, esto con el fin de organizar un consejo de dirección insurgente, ya que tras la muerte de los primeros líderes, el ejército quedó disperso y sin un general visible. Lo que sucedió en el país durante estos eventos fue la entrada de los franceses en España y la sustitución de Fernando VII en el trono español por el hermano de Napoleón, José, provocó la lógica inquietud en la entonces colonia. En este primer momento Morelos se posicionó del lado del rey legítimo, al igual que buena parte de los mexicanos. Y ahora me toca a mí con la tercera etapa de la independencia de México. Fue una guerra de guerrillas de caudillos y militares mexicanos contra el Imperio Español. Tras la muerte de Morelos, se inició una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de líderes y los que estaban no tenían suficiente conocimiento militar. En esta etapa, los principales personajes son Vicente Guerrero y Javier Mina, y en esta etapa abarcó de 1815 a 1821. Vicente Guerrero había logrado mantener vivo el espíritu de la independencia. En esta etapa sobresale la participación de Francisco Javier Mina, liberal español, que luchó y murió por la causa, y su ingente en 1817. Aquí se logró la consumación de independencia. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver pérdida de revolución. Un grupo de peninsulares y criollos que se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican. Francisco Javier Mina viajó a Guanajuato, pero ya se encontraba fatigado. Se refugió en el rancho de Venadito, donde él y Pedro Moreno fueron sorprendidos. Moreno muere en la lucha y Mina es prisionero y sentenciado a muerte por un consejo de guerra, y fusilado el 11 de noviembre de 1817. Guadalupe Victoria se pelaba en Veracruz. Vicente Guerrero la hacía en las montañas del sur. Libró muchas batallas. En 1812 derrotó al español Llano, lo que le valió seguidores para la causa insurgente. De capitán pasa a coronel. En 1815 obtuvo en Tiapán una gran victoria. En 1816 derrotó a los realistas en el Cerro de Plancia. Debido a sus victorias fue nombrado general en jefe de las tropas del sur. Las minas estaban abandonadas, se producieron a una tercera parte que se tenían antes de 1810. La producción de las haciendas fue mermada por falta de mano de obra y un efecto secundario: la iglesia dejó de recibir diezmos habituales.
El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala. Acompañando en este especial en Sintonía con México, pues seguiremos con el orden de los sucesos de este acontecimiento. La etapa de resistencia de la independencia de México abarcó de 1815 a 1820. Fue una guerra de guerrillas de caudillos y militares mexicanos contra el Imperio Español. Tras la muerte de Morelos, se inició una época de decadencia de la lucha, ya que se carecía de líderes y los que estaban no tenían suficientes conocimientos militares. El compañero Oscar Rivera nos explicará más detalladamente esta etapa. Etapa de resistencia. Etapa de resistencia de la independencia de México 1817. La etapa de resistencia de la independencia de México fue una guerra de guerrilla, de caudillo y militares mexicanos contra el Imperio Español. México 1817. 1817 fue en México un año más de la época de la resistencia de la guerra de independencia, en la que por momentos la guerra comenzó a resurgir gracias a las batallas de los insurgentes Pedro Moreno y el español Francisco Javier Mina, quien decidió luchar contra el absolutismo y a favor de la Constitución de Cádiz de 1812. Hacia 1819 y 1820, solo quedaba en pie de guerra Guadalupe Victoria en la región de Veracruz, quien tenazmente perseguido por Santa Anna, optó por esconderse y guerrilla de Pedro Ascendió y Vicente Guerrero, quienes mantuvieron las llamadas de la independencia tenida hasta que Agustín de Iturbide entró en comunicación para tratar de llegar a un entendimiento que culminó con la consumación de la independencia. Buenas tardes, yo soy Carlos y hoy les vamos a hablar de lo que son lo que fueron las guerrillas en la resistencia insurgente durante el periodo de la independencia de México. A la muerte de Morelos, los insurgentes se dispersaron porque ya no contaban con un líder que reuniera ejércitos grandes, por lo que los grupos más pequeños se organizaron bajo diferentes liderazgos, como por ejemplo Guadalupe Victoria peleó en algunas partes del actual estado de Veracruz y Vicente Guerrero en el estado de hoy que lleva su nombre. Algo que podemos destacar de aquí es que el aislamiento de los insurgentes los obligó a usar la guerra de guerrillas para combatir a los realistas y permitió que la supervivencia del movimiento insurgente hasta la comunicación de independencia. La guerra de guerrillas era un conjunto de estrategias que pretendía desorganizar al ejército realista. Para ello, los pequeños grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos y escapaban rápidamente tomando sus correspondencias y armas y alimentos. En 1817, los procedentes de Europa llegaron al capitán español Francisco Javier Mina y el fraile novohispano Servando Teresa de Mier, quien había estado exiliado en Europa durante 10 años y divulgó las ideas de independencia. Luego de desembarcar en el puerto de Soto la María, hoy que es conocido como Tamaulipas, Javier Mina, junto a más de 300 hombres, se introdujo a la zona del Bajío con la intención de dar un nuevo impulso a la lucha de independencia, pero fue derrotado por las tropas realistas. Fue capturado y fusilado, mientras que Teresa de Mier sería encarcelado en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Un dato interesante que se puede destacar es que el Albino García fue uno de los guerrilleros más indomables por sus ataques certeros y sus triunfos constantes. Fue apodado el Coco de los realistas.
aunque Félix María Calleja le ofreció perdonarlo y darle varios privilegios para que abandonara su lucha. Obviamente, García no aceptó y finalmente fue capturado por Agustín de Iturbide cuando llegó por sorpresa a su campamento. Bueno, esto ha sido todo por mi parte y veremos la siguiente sección. La campaña de Francisco Javier Mina fue desarrollado por dicho guerrillero español entre abril y noviembre de 1817. La alumna Isabel Izquierdo, en conjunto del alumno Arturo García, nos platicarán acerca de la campaña de Francisco Javier. La campaña de Francisco Javier Mina fue desarrollada por dicho guerrillero español entre abril y noviembre de 1817. Mina era un antiabsolutista que peleó en la Guerra de Independencia de España contra las tropas de Napoleón, pero al ser restaurado Fernando VII, Mina no estaba de acuerdo con sus ideas y se levantó en armas. Este fue un hecho prisionero y se exilió en Inglaterra, donde el fray Cervantes Teresa de Mier lo convenció de pelear por la independencia de México. Salió de Londres y viajó en la fragata Caledonia para arribar a Baltimore en julio de 1816. Organizó una expedición militar en los Estados Unidos de América, salió de Nueva Orleans rumbo a Haití, se instaló en la costa de Texas y arribó a sótano de la Marina en Tamaulipas el 12 de abril de 1817. Las consecuencias de la campaña de Mina fue una acción de guerra de suma importancia en el periodo de la Guerra de Independencia de México, conocido como Etapa de Resistencia de la Independencia de México, periodo en que desde el gobierno español se tenía la falsa impresión de que las tropas insurgentes derrotadas anteriormente no entrarían en otra nueva campaña. Francisco Javier Mina emprende su viaje a América. En Inglaterra fue convencido para abanderar una expedición que se uniera a la Guerra de Independencia de México. En realidad, Mina no abrigaba ningún ideal de libertad americana. Su único afán era combatir a Fernando VII en cualquier frente. En Estados Unidos, tras muchas complicaciones, logró el apoyo económico necesario para iniciar su expedición. Siempre se ha señalado la constante intervención de los grupos masones ingleses y estadounidenses de los sucesos de la Guerra de Independencia. Desde su entrada al azoto de la Marina el 15 de abril de 1817, Francisco Javier Mina, con solo 300 hombres y una merecida fama de buen guerrillero, comienza su camino para reunirse a los jefes insurgentes. De inmediato, enfrentado por fuerzas realistas, de antemano sabían el peligro que presentaba el guerrillero español. Etapa de Independencia de México. La facilidad con la que consigue el triunfo de las primeras batallas, aun con inferioridad numérica, solo hace que su fama crezca a niveles exagerados. 8 de junio en Valle de Maíz contra el jefe realista Villaseñor, 15 de junio en Piotillos contra Benito Armiñán, 15 de junio Real de Pinos comandada por López Portillo. Pero su buena estrella empezó a extinguirse en un inútil ataque a la ciudad de León del 27 de julio de 1817. Ataque mal preparado con informes inexactos de la situación de la plaza. Mina tuvo que salir huyendo, pues de una gran defensa por la guarnición de León para refugiarse en el fuerte El Sombrero. El inicio de la caída. La pequeña fortificación ya estaba rodeada por las poderosas fuerzas del mariscal Pascual Liñán, que pronto sometieron al fuerte a duro asedio. Francisco Javier Mina, tras algunos breves enfrentamientos, se vio obligado a sufrir el sitio de la posición desde el 1 de agosto. El Sombrero inexplicablemente no tenía reservas de agua ni de alimento y se encontraban en una mala posición estratégica. Pronto tiempo bastó para que la situación de los ocupantes del fuerte se volviera tan desesperada que Mina logró destapar las líneas para buscar apoyo, pertrecho y víveres. Cuando regresó fue descubierto, rechazado y obligado a escapar. La situación del fuerte era tan insostenible que el 19 de agosto los asediados intentaron una salida fallida. Mujeres y niños fueron rápidamente apresados, mientras que los hombres fueron de inmediato fusilados o pasados a cuchillo. El comandante realista Liñán, sin compasión alguna, ordenó que hasta los heridos fueran ajusticiados. Mes de octubre, Mina, después de intentar sin éxito la toma de la rica ciudad de Guanajuato, se instala en el rancho El Venadito. Captura y el fusilamiento de Francisco Javier Mina. El comandante español Orrantía, bien informado de la ubicación del jefe insurgente, ataca rápidamente a los rebeldes el 27 de octubre de 1817 y apresa a Francisco Javier Mina. El 11 de noviembre, Francisco Javier Mina fue fusilado de espada, ya que por ser de origen español se le consideraba traidor, en la cima del Cerro del Bellaco.
La campaña de Mina, aunque fue muy breve, fue muy importante durante el periodo conocido como etapa de resistencia de la independencia de México. Gracias. Para terminar el bloque de la resistencia, la compañera Paula Castellán hablará sobre los acontecimientos ocurridos en la España de 1814 a 1820. Hola, mi nombre es Paulina Castellán. Les hablaré de los acontecimientos de España de 1814 a 1820. Yo abarcaré los años 1814 a 1816 y mi compañero Oscar les hablará de los años 1817 a 1820. En 1814, Napoleón reconoció nuevamente a Fernando VII de Borbón como el rey de España, tras haber estado encerrado en Francia. Sus primeras acciones fueron deshacer las formas liberales del gobierno que se habían implementado durante su ausencia. Por ejemplo, anuló la Constitución de Cádiz, disolvió las Cortes y suprimió la prensa libre. En 1815, el rey mandó tropas para restablecer el dominio español en América. Las tropas fueron enviadas bajo el mando de Pablo Morillo. El ejército de Morillo sitió la ciudad de Cárdenas a finales de 1815 y aniquiló rápidamente la oposición de toda Nueva Granada. A mediados de 1816, las fuerzas enviadas por Fernando VII habían logrado restablecer el dominio real español en la mayor parte de América. La excepción fue la región de Río Plata. El virrey de Perú, el virrey Abascal, era un gobernante capaz y rápidamente repitió el desarrollo de las juntas en la región. Lima fue un bastión del poder colonial español durante muchos años y Abascal envió expediciones desde Perú para restablecer el gobierno real en Chile. Las fuerzas relacionadas de O'Higgins y Carrer trataron de trabajar para vencer a los realistas, pero no lo lograron. Y el virrey de Perú ocupó Chile en 1815. Gracias, esto fue todo de mi parte. Avi, lamento decirte que estamos en la recta final de este especial. Como último bloque, hablaremos sobre el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México. Con este hecho se considera la consumación de la lucha de independencia que inició el 16 de septiembre de 1810, con el grito de Dolores dado por el cura Miguel Hidalgo. Presenta la profesa a una serie de juntas secretas que celebraban en 1821. La alumna América Rocha nos ayudará a terminar a explicar de nuevo ese suceso. La conspiración de la profesa. Todo se remonta al año 1814, cuando el rey Fernando VII y una mayoría de la Cámara de Diputados logran la abolición de la Constitución de Cádiz, que establecía una monarquía parlamentaria o poder del rey compartido con un parlamento y un poder ejecutivo. La conspiración de la profesa se refiere a una serie de reuniones secretas llevadas a cabo por aristócratas influyentes del virreinato y miembros del clero que estaban en contra de la llamada Constitución de Cádiz y que apoyaban la monarquía absoluta en manos de Fernando VII. Entre los primeros que apoyaron la conspiración estaba el clérigo español don Matías Monteagudo, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara, Miguel Bataller, Juan José Espinosa de los Monteros, el inquisidor Manuel de la Bárcena, Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, obispo de Puebla, Juan Gómez de Navarrete, Antonio de Mier Villagómez, Fray Mariano López de Bravo y José Bermúdez Osaya. Las causas de la conspiración fueron el deseo de mantener el poder y los beneficios que éste traía. Cuando en la Nueva España se conocieron los pormenores de la instalación de una monarquía parlamentaria que minaba la autoridad del rey Fernando VII en España continental, eso no fue del agrado de la clase gobernante y sus beneficiarios, la clase aristocrática, clerical y muchos otros estratos económicos que tenían privilegios y beneficios para ellos y sus familias. De ahí
comienzan a idear un plan para que en la Nueva España no se instale un gobierno parlamentario que limite la autoridad del rey. La conspiración se volvió completamente en contra de los conspiradores, y ellos, en un acto de desespero por el giro que había tomado el asunto, designan al veterano militar realista Agustín Iturbide para que sirva de comandante en jefe del Ejército del Sur para enfrentar a Vicente Guerrero, caudillo de las fuerzas insurgentes del sur. Pero los enfrentamientos fueron ganados por los insurgentes. Habían subestimado el avance de la gesta independentista y su plan final de instaurar una monarquía absolutista en Nueva España decayó cuando Iturbide terminó uniendo fuerzas con Vicente Guerrero, formando así un ejército invencible que hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México, y de esa manera la consecuencia de la conspiración terminó siendo la consolidación de la independencia de El 4 México. de febrero de 1821, en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, se proclamó un documento político por Agustín de Iturbide, en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente. El alumno Nelson Pérez nos platicará un poco sobre el abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan es un hecho histórico ocurrido en México el 10 de febrero de 1821, en el que el marco de la Guerra de Independencia de México, en el que se reunieron los dos contendientes más importantes en ese momento, Agustín de Iturbide, comandante del ejército virreinal de la Nueva España, y Vicente Guerrero, jefe insurgente del Ejército del Sur. Con este abrazo y esta unión formaron el ejército trigarante con el que llegarían hasta el final de la guerra en 1822. Este encuentro se celebró tras varios intentos del virrey Apodaca de indultar a Guerrero, pero este se negó en cada uno de esos intentos. La situación de los ejércitos alargaría aún más la guerra y el país estaba ya bastante cansado de la misma. Finalmente Iturbide redactó el plan de Iguala, que envió a Guerrero, y este aceptó reunirse para comentarlo, aprobándolo con el simbólico gesto del abrazo de Acatempan. La guerra estaba más cerca de terminar gracias a este gentil abrazo de Acatempan. El 24 de agosto de 1821 se firmó en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el llamado documento como Tratado de Córdoba. El alumno Luis David Jiménez continuará explicando en qué consistió este documento. Saludos. A continuación les voy a hablar sobre los Tratados de Córdoba. Los Tratados de Córdoba es un documento en el que se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital de México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821 por Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante, y por Juan O'Donojú, jefe político superior de la provincia de Nueva España. El texto está compuesto por 17 artículos que representan una extensión al Plan de Iguala. Dichos acuerdos fue rechazado por el gobierno de España. El reconocimiento de la independencia mexicana ocurre mediante otro acuerdo, el 28 de diciembre de 1866, mediante la firma del Tratado de Paz y la amistad entre México y España. En dicho tratado se pretende el reconocimiento de México como un imperio independiente de la monarquía española. Entre los aspectos o puntos más importantes que se encontraban escritos en los Tratados de Córdoba podemos mencionar los siguientes. El Estado mexicano pasaría a llamarse Imperio Mexicano. El gobierno sería monárquico constitucional moderado. El emperador tendría su corte en México y la Junta debía crear leyes que no se opusieran al Plan de Iguala. Bueno, esa es toda la información en resumen que les puedo brindar sobre los Tratados de Córdoba, y muchas gracias por su atención. El 27 de septiembre de 1821, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México vivió algo inolvidable. Una multitud compuesta por personas de todas las clases sociales esperaban la llegada del ejército trigarante, comandado por el coronel Agustín de Iturbide. El 27 de septiembre de 1821, el ejército hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia, que es un documento fundacional del nuevo país. Sin embargo, ¿cuáles eran las consecuencias de un conflicto político y armado que duró más de 10 años y trastocó las estructuras económicas y sociales de la Nueva España? La alumna Gracie Guadalupe nos platicará más a fondo de los retos de México independiente. Territoriales sobre cualquier forma de gobierno nacional. Una de las principales novedades fue el establecimiento del supremo poder.
Grandes sectores de la clase política comenzaron a llorar el feudalismo, de lo que ellos mismos se habían quejado, e insistieron que se restableciera la Constitución de 1824. En la mayoría de los departamentos, las autoridades exigían autonomía en el uso de los presupuestos, mayores atribuciones en la política fiscal y liberar para los reclutamientos y manejo de las milicias cívicas. En efecto, desde 1835, el Ministerio de Hacienda había centrado la administración y reeducación de todas las rentas públicas del país, al tiempo del implementamiento de nuevas condiciones en el sistema de impuestos basadas fundamentalmente en los impuestos directos y en menor medida de las tradiciones de impuestos al comercio interno y aduanal. Estas medidas fueron recibidas por oposición por parte de la clase política en diferentes regiones del país. Años más tarde, las discrepancias continuaron debido a la política económica que trató de llevarse a cabo en la guerra contra Estados Unidos. En los primeros dispuestos, la reunión de un Congreso Constituyente estaría ampliamente autorizado no solo para constituir la nación y determinar sobre lo relativo en la guerra contra Estados Unidos, sino también para que pudiera ocuparse de todos los ramos de la administración que fueran de interés general y de la competencia del legislativo. Se clasificaron como rentas generales de la Federación, entre otras, los derechos de la exportación e importación de las aduanas, el consumo de los mercantes extranjeros, el producto de las ventas de las tierras en la ley. Consignará a la Federación el impuesto del 4% sobre la acuñación de la moneda, los productos de las rentas del tabaco y los correos, de la loteada, de las salinas, papel sellado y casas de moneda. Asimismo, el decreto estipulaba que el resto de las rentas, impuestos y contribuciones establecidas por disposiciones generales pertenecían a los estados. Lamentamos informarles que hemos llegado al final de nuestro episodio especial en Sintonía con México. Agradecemos infinitamente a todos los oyentes que nos acompañaron hasta este momento y de igual manera a nuestros compañeros de tercer semestre de Colegio San Ángel de Coatzacoalcos. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este especial. No se les olvide dar like y compartir este video para así poder traer más contenido a este canal. Dejamos por acá nuestras redes sociales para que vayas y nos apoyes para así poder tener más y mejor contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo episodio de La Bandera. Su madre ya, güey.